Ahora les voy a hablar sobre una historia real vivida en los años 77, 78, 79, 80 y hasta llegar hasta hoy a la fecha. Pero antes es importante, hermano, que usted que está viendo estos videos no solamente se quede ahí. Le invito a que transmita esta información a todos los salvadoreños, especialmente aquellas madres que perdieron a sus hijos en los años 76, 77, 78, 79, 80, hasta terminar la guerra. Porque es importante de que estas madrecitas deban de conocer la verdad, porque vamos a estar descubriendo todas las atrocidades, destrucciones, asesinatos llevados por los delincuentes, por por la estructura criminal de aquel tiempo que azotaron nuestro país. Y yo, como sobreviviente de esa guerra y como veterano de la Fuerza Armada, me siento como en responsabilidad de que todos conozcamos la verdad, porque ya todos hemos visto la versión de los criminales que todo el tiempo se andan haciendo los víctimas, pero en aquel tiempo ellos no eran los víctimas. En aquel tiempo eran el pueblo unido, jamás será vencido, y vamos venciendo y vamos haciendo estas cosas. En aquel tiempo nosotros usamos la palabra terapiar. En aquel tiempo la psicología la utilizaban para terapiar y mentirle a sus niños que andaban engañados y que eran fruto de aquellos secuestros que llevaron a nivel nacional de nuestro país. Algunos de ustedes que fueron parte de esta estructura criminal, que fueron niños, ustedes ni siquiera saben si ese es su nombre real. Porque yo recuerdo que cuando yo era un niño pequeño, yo me transportaba de un lugar a otro porque se decía que yo era muy inteligente, un niño que no era fácil de dominar o de detener. Pero aún así, yo recuerdo que pasaban los pastilleros, que muchos no saben de esto, de los jóvenes, pero de los años 84 para atrás todavía. Pero en los años 84 todavía pasaban aquellos pastilleros que le tomaban la sangre a uno, así en un vidrio pequeño, para andar chequeando las malarias. Los guerrilleros se infiltraban entre este grupo de salud para ir a secuestrar niños. Yo recuerdo que pasaba un pastillero, le decíamos nosotros, ¿verdad? Un enfermero, doctor, vestido de celeste, que también pasaban los veneneros regando las casas. Atrás de las puertas dejaban la fecha cuando habían ya pasado y que les tocaba en tanto tiempo más. Pues los delincuentes de esta estructura criminal también se vestían de pastilleros y de veneneros, llegando a las casas, y muchas veces asesinaban a sus padres, secuestraban a los niños de 2 años, 4 años, niños que no tenían uso de razón. Se los llevaban y los secuestraban, y hasta hoy, hace unos años, yo estaba meditando en dónde iban a parar todos aquellos niños que se perdieron de mi cantón y de las zonas aledañas. Buscando yo en el internet, he encontrado una serie de señoras que defienden que fueron víctimas, que son las únicas sobrevivientes de tales masacres, donde allí había una escuela de niños, de estudiantes. Pero analizando bien la situación, si
a estas personas que salen haciéndose las víctimas, que sufrieron tanto, les pusieran la máquina del polígrafo, podría yo asegurarles que no pasan el examen. Estas personas han venido por los últimos 30 años mintiéndole al pueblo salvadoreño y al mundo entero de ser víctimas, cuando en aquel tiempo eran las nanas que cuidaban a los niños secuestrados del FMLN, porque ya les he contado que pasaban con el sombrerito pidiendo dinero. Este dinero iba a parar a las manos de los comandantes, de los guerrilleros, de la estructura criminal, los jefes, para comprar ciertos alimentos y crecer a estos niños con una ideología que sus padres habían sido asesinados. Pues ahora que tenemos ya más de muchos años, que yo siempre he venido guardando esta información con la esperanza perdida que apareciera un gobierno en El Salvador que hiciera justicia, y por eso he tomado la decisión de contar todas las historias que yo viví cuando era un niño, cuando era un adolescente y cuando fui a la Fuerza Armada, y les voy a contar también después de la Fuerza Armada, porque yo sé que todos tenemos una historia y cada uno es diferente, pero en mi caso, que yo recuerdo los secuestros que hacían estas estructuras criminales, que iban a parar a campamentos clandestinos, incluso a colonias en el oriente, donde a estos niños los instruían para asesinar. Les iban metiendo la mentalidad que el gobierno o los militares habían asesinado a sus padres. Pero ahora, en estos tiempos, creo que es el momento oportuno para que los que están vivos todavía de estas jefes de estas estructuras criminales se les pueda llevar a la justicia y que paguen por todo el daño que hicieron hace más de 30 años. Incluso su servidor fue víctima de esta estructura criminal. Yo no solo una vez me les corrí a los guerrilleros, no solo una vez a los subversivos. Los subversivos en aquel tiempo, para engañar a los niños, yo recuerdo que un grupo de subversivos de ese tiempo andaba secuestrando a los niños aquí por el lado de, ¿cómo se llama esta zona? Aquí por el lado de Sonsonate, buscando para la libertad. Estos delincuentes estaban agachados, acostados con las manos así, como si eran piedras, mientras nosotros los niños nos acercábamos. Era una cantidad como de unos 25 delincuentes que estaban ahí esperándonos para que nosotros cayéramos en su trampa. Pero yo recuerdo que uno de mis primos mayores se dio cuenta que no eran piedras, sino que eran delincuentes, personas extrañas que estaban en ese lugar. Nosotros nos dimos a la fuga esa vez y nosotros nos escapamos, más los otros niños de las zonas rurales, más que todo aquellas zonas donde nosotros los campesinos éramos vulnerables, fácil de engañar, especialmente los niños. Recuerdo yo que en los años 78 pasaban los pastilleros y los veneneros, siempre avisándole a nuestras familias que tuvieran mucho cuidado con sus niños porque los andaban secuestrando, los andaban llevando y perdiéndose y desapareciéndose, y que nadie sabía para dónde iban a parar. La murmura que yo escuchaba y los rumores que yo escuchaba en ese tiempo, que eran niños que se los estaban llevando para otros países, padres que estaban adoptando niños, esa era la versión que los pastilleros y los veneneros nos hacían llegar a nosotros, y por lo tanto le decían a nuestros padres que no descuidáramos los niños, que los preparáramos porque andaban secuestrando niños para llevárselos a adopción a padres que no tenían hijos en ese entonces. Haciendo recuerdo de estas historias, he tomado la decisión de traer a mi memoria de regreso
aquellos tiempos en los años 78 y 80, 82 y 84, cuando yo era un niño. Recuerdo perfectamente que los pastilleros llevaban el aviso de que a los niños no los descuidaran, por las razones que ya les dije. Pero al pasar el tiempo, cuando yo crecí, iba creciendo, yo miraba aquella vida que teníamos, cruenta, difícil. Como ya les he contado, viví momentos muy cruciales para poder llegar a mi juventud. Llegó el momento que empecé a ir a la escuela, era cuando más nos teníamos que cuidar. Recuerdo que en las escuelas también nos enseñaban a estudiar, pero a la misma vez nos enseñaban el uso, el desarme y arme de armas para incorporarnos nosotros voluntariamente a las fuerzas de las estructuras criminales. En ese tiempo los maestros, muchos murieron también porque rehusaron a abrir las puertas de las escuelas para que estos delincuentes fueran a enseñarnos o utilizaran las escuelas para darnos clases de armas y de combate. Yo recuerdo que cuando iba creciendo y que ya fui a la Fuerza Armada, allí me di cuenta que aquellos niños que habían sido secuestrados muchos años atrás ya eran combatientes, ya andaban como mercenarios, con armas en las manos. Y al pasar el tiempo, que hoy que ya han pasado muchos años, me doy cuenta de masacres, me doy cuenta de asesinatos supuestamente llevados por la Fuerza Armada. Pero al hacer recuento y al usar el uso de razón que yo ya tenía en aquellos tiempos, he llegado a tomar la conclusión que las masacres, así como la del Mozote, era una escuela de niños secuestrados. Y haciendo los recuentos y los recuerdos, he llegado a la conclusión que quienes hicieron esta masacre fueron los más genocidas de nuestro país. He llegado a la conclusión que allí morimos todos los salvadoreños. He llegado a la conclusión de que si el gobierno de El Salvador mira esta información de estos recuerdos que yo estoy haciendo, de estas historias, que no le dude que masacres como la del Mozote eran campamentos y escuelas que tenían esta estructura criminal, donde instruían a aquellos niños secuestrados en los años 80, de los años 78, 79, eran niños inocentes. Y creo que en esa masacre morimos todos los salvadoreños. Y créame, pueblo salvadoreño, que soy uno de los veteranos que añoro la investigación de esa masacre del Mozote. Porque en ese tiempo andaba secuestrando les voy a volver a mostrar para que no me vayan a decir que estoy leyendo algún lugar, no tengo nada donde estoy leyendo, solamente estoy haciendo los recuerdos de aquel tiempo. Todos se les ha olvidado los nombres de muchos criminales que andaban secuestrando niños. Uno de ellos era Salvador Cayetano Carpio, alias El Marcial, y la delincuente Nélida, no sé si era Nélida Díaz Amaya. Estos delincuentes eran los encargados de secuestrar niños, porque el FMLN no era una estructura formada por 4 grupos, sino que esa estructura era formada por más grupos delincuenciales que azotaron nuestro país.
Yo le podría decir al pueblo salvadoreño que, que hay una señora que por todos los últimos 30 años quizás les ha venido mintiendo, les ha venido engañando, haciéndoles creer que es víctima de esa masacre. Y yo he llegado a la conclusión que si el gobierno de El Salvador le hiciera un examen, una prueba, con el polígrafo o con el detector de mentira, yo les podría garantizar que efectivamente les ha estado mintiendo. Porque yo recuerdo que a los delincuentes Salvador Cayetano Carpio y esta delincuente Nélida, como se llame esa terrorista, murieron en el año 83 por los mismos delincuentes de la estructura criminal del FMLN, aquellos que andaban secuestrando niños, que yo nunca me imaginé que esos niños no estaban siendo adoptados por padres que no tenían hijos en otros países. Ahora, al pasar el tiempo, yo me he dado cuenta que eso era una mentira, que esos niños estaban siendo secuestrados como cuando tú juntas un juego en un bosque. Necesitas leña. Y claro, para encender ese juego, tú ocupas leña del mismo bosque. Así, esta estructura criminal les ha venido mintiendo por los últimos 40 años a todos los salvadoreños y al mundo entero. Me han venido preguntando todos ustedes que qué sé yo de la masacre del Mozote. Y para poder saber de la masacre del Mozote y entre otras masacres más, tenemos que viajar a la historia y hacer recuerdos y traerlos a nuestra memoria. ¿Qué fue lo que vivimos? ¿Qué nos sucedió? Y es por eso que si el gobierno de El Salvador está viendo este video, que yo le pido que por favor, en nombre de todos los salvadoreños, que investigue a fondo estas masacres y que castigue con todo el peso de la ley a aquellos que llevaron a cabo esta masacre. Porque cuando estas masacres sucedieron, yo ya tenía uso de razón. Estas masacres no fueron hechas por la Fuerza Armada. Estas masacres fueron hechas por ese delincuente que yo ya les he hablado. Hay otro delincuente que murió, que se llamaba Hugo Morales, si no mal recuerdo. Estos delincuentes fueron asesinados en Managua, Nicaragua, 3 o 2 años más tarde, después que comenzó esa guerra en nuestro país, El Salvador. Y yo sé que no es tarde para investigar a fondo quiénes son los culpables y quiénes asesinaron a estos niños, donde yo pude haber sido uno de esos niños muertos en esa masacre. Y siento yo que en esa masacre morimos todos los salvadoreños, al igual que en otras muchas masacres llevadas por el FMLN. Hermano salvadoreño, es tiempo que despiertes. Es tiempo que te des una oportunidad de conocer la verdad. Es tiempo de que cuando el momento llegue de la investigación exacta, demos un apoyo al 100%. Y cuando los resultados estén, sea quien sea, que pague por esas masacres. Porque no puede quedar impune. Y esos delincuentes que están en la Asamblea Legislativa no se pueden ir del país sin antes que respondan ante la justicia quiénes hicieron esa masacre. Hermanos, es muy triste recordar, el FMLN nos destruyó nuestro país. Siempre lo he dicho, esa nunca fue una guerra civil. Esa nunca fue una guerra entre hermanos y entre hermanos. Esa guerra fue para destruirnos, para acabar con todos nosotros y ellos adueñarse de todo el país, de todo el territorio y hacer con él lo que se les antojara,
pero creo que es tiempo de que se investigue a fondo quiénes llevaron a cabo esta masacre. Estos genocidas, estos delincuentes, estos criminales no deben de escapar de nuestro país. Porque yo, como veterano de la Fuerza Armada y que amo mi pueblo El Salvador, yo también siento que morí en esas masacres. Porque amo a mis hermanos salvadoreños y cada vez que hablo con uno de ellos, siento que estoy hablando con mi sombra. Puedo creerle todo lo que me dice, todo lo que él sufrió en el tiempo de la guerra. Siento como que yo también la sufrí. Hay veces que me da ganas de llorar cuando hablo con ustedes, porque hay veces que ya no puedo contestarles todos los mensajes, hermanos salvadoreños. Y gracias por brindarme toda su información y su confianza. Yo sé que junto a ustedes vamos a llevar a la justicia a los culpables de todas las masacres dadas en nuestro país, ya que se nos ha venido diciendo que estas masacres fueron llevadas por el glorioso ejército del Salvador. Y nosotros, como militares veteranos de ese tiempo, seguros estamos que eso nunca sucedió en las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Es por eso que yo le pido al gobierno, si está viendo este video, que por favor investigue a fondo quiénes fueron los que hicieron estas masacres. Porque no es justo que a la Fuerza Armada de aquel tiempo la vivan señalando como culpable y como la más podrida que pueda existir en nuestro territorio salvadoreño. Por eso, gracias, usted que se suscribe y que comparte estos videos, créalo, que Dios lo va a bendecir, que Dios lo va a cuidar. Cada vez que ustedes me cuentan las cosas que ustedes vivieron en Chalatenango, en Morazán y en todas partes de los territorios de los departamentos de El Salvador, siento que yo soy el que sufrí también. Y créame, yo también sufrí como usted cuando yo era un niño. Y también cuando fui a la guerra, por culpa de esta estructura criminal que ha sabido engañar a todo el pueblo salvadoreño y al mundo entero. Pedimos justicia al gobierno de El Salvador, que investigue y que se asegure que sea eficaz y veraz la investigación, que no falle, porque nosotros sí pedimos justicia. Nosotros hemos muerto en esas masacres. Gracias a ustedes que comentan en mis videos, he podido entender y reconocer y recordar que esas masacres no fueron por el ejército. Les han estado mintiendo, hermanos salvadoreños. Han sabido mentir, han sabido engañar, pero las mentiras tienen patas grandes y se cansan, mas la verdad tiene patas cortas y llega más lejos que la mentira. Hermano, no te quedes de brazos cruzados, comparte estos videos y hácelos llegar a quienes tú conozcas que hayan perdido un niño, que hasta hoy no lo encuentren, porque queremos llegar hasta el fondo de la verdad. Queremos llegar hasta donde nunca pudimos ir. Unidos de la mano, hermanos salvadoreños, podemos llevar a la justicia a los culpables de la masacre del Mozote y de las masacres de otros departamentos como Tenancingo, Los Llanitos, Las Aradas. Que esas masacres sean investigadas a fondo y llevados a la prisión o a lo que sea, a los verdaderos culpables. Y ojalá que aquellos militares de los años 80 puedan salir inocentes o puedan salir culpables. Porque yo amo a mi país, El Salvador. Le pido al gobierno de El Salvador que investigue estas masacres, que no las deje en la impunidad y que no deje escapar a ningún delincuente de la Asamblea Legislativa sin antes sea procesado, investigado y que le hayan hecho pagar por todos los daños que nos hizo a nosotros los salvadoreños de aquel entonces. Gracias, hermano salvadoreño. Hoy no te pude traer una historia de combate porque todas son de dolor, todas son de tristeza y todas son de desconsuelo.
porque sufrimos. Y con esto voy a ir terminando. Aquellos que anduvieron por el lado de la estructura criminal, yo quiero recordarte que el ejército vivirá mientras la república exista y que no vuelvas a tomar las armas para que no las vuelvas a entregar como en el año 1992, cuando perdiste la guerra. Nos vemos en el próximo video, hermanos. Quizás no les gustó, pero es la verdad. Que Dios los bendiga y los guarde.